con el webinar. Bien, muy buenas noches para todos, esperando que se encuentren muy bien. Agradecerles a cada uno de ustedes por asistir al ciclo de webinars que se realizan desde los programas de posgrado, la especialización en redes de telecomunicaciones y la maestría en Internet de las Cosas. En este momento, pues, el webinar tratará el tema de cables submarinos, la autopista bajo el océano, y nuestro invitado para el día de hoy es el magíster Andrés Mercado. Él es ingeniero electrónico, especialista en telemática y magíster en Business Intelligence. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y actualmente es gerente de transmisión para Latinoamérica en la empresa Liberty Networks, la cual cuenta con la red de fibra óptica terrestre y submarina más extensa en la región y el Caribe. Actualmente lidera la operación de mantenimiento de la red para la atención y solución de incidentes, resolución de problemas y mitigación de riesgos desde el Centro de Gestión de Red. Bienvenido, ingeniero Andrés, y pues agradecerle a usted por el espacio, por el tiempo y por la charla que nos va a presentar el día de hoy. Víctor, muchas gracias a ti, a Stephanie y a la UNAD por la invitación. Pues muy contento, para mí es un honor estar aquí el día de hoy, compartiéndoles algo que personalmente a mí me apasiona mucho, que le he dedicado casi los últimos 13 años de mi experiencia laboral a ello, y son los sistemas de cables submarinos. Eh, y pues básicamente toda la experiencia que he tenido en la empresa para la cual laboro, como ya lo mencionaste, Liberty Networks, nos ha permitido tener una visión no solamente regional, sino casi global de cómo los sistemas de cables submarinos han ido moldeando las telecomunicaciones, han ido moldeando el Internet. Y también vamos a discutir también cómo esta era que estamos viviendo, que para nadie es un secreto que es la realidad, es una realidad, perdón, que es la era de la inteligencia artificial, cómo eso ha impactado directamente la demanda a nivel de capacidad sobre los cables submarinos. Vamos a discutir también por qué Colombia, particularmente Colombia, es un hub súper estratégico. Vamos a ver unos casos de uso muy interesantes de dos cables que conozco muy bien, que actualmente están llegando a Colombia, que de pronto no los conocemos, pero por eso se los quiero compartir. Y la idea al finalizar, pues, es irnos con una concientización de cómo está estructurada todo el tema del Internet, todo el tema de las telecomunicaciones a gran escala a nivel mundial, y por qué los cables submarinos son el eje dorsal de todo ello. Aquí como datos curiosos para iniciar, no sé si sabían, pero se los comento, más del 95% de los datos internacionales viajan, perdón, bajo el océano. Esto a veces es un poco como chocante porque en varias ocasiones hemos encontrado con la concepción de que las telecomunicaciones a nivel mundial radican sobre los sistemas satelitales. Y realmente los sistemas satelitales, y mucho más ahora con Starlink, con Leo de Amazon que se viene, por allí lo vamos a tocar hacia el final. Eh, Todos estos sistemas satelitales son una parte importante de las telecomunicaciones, pues hay dos barreras grandes que los sistemas satelitales tienen. Primero, los temas de latencia; segundo, los temas de capacidad. Entonces, a pesar de que los satélites hacen parte importante de la red de interconexión de telecomunicaciones a nivel mundial, sobre ellos no radica la gran cantidad de tráfico que nosotros consumimos diariamente, tanto en nuestra casa como a nivel empresarial, y como hacia los data centers de inteligencia artificial. Realmente todo ese tráfico viaja bajo el océano en los diferentes sistemas de cables submarinos que están en todo el mundo. Actualmente hay 600 cables, más de 600 cables entre activos y planificados. Eso puede parecer mucho o poco, depende cómo lo veamos. Eh,
Sin embargo, recordemos que una distancia promedio de un cable puede estar entre los 8.000 y los 9.000 kilómetros. Entonces, tener más de 600 sistemas, tanto activos como planificados, realmente es un número bastante importante por todo el área y las interconexiones que se tienen entre los diferentes continentes, países, lo vamos a ver también en unos casos de usos reales. Hay aproximadamente 1,48 millones de kilómetros de fibra óptica bajo el mar. No es un dato para nada despreciable. Va muy atado a lo que les acabo de decir. Y esto, la tendencia es que va a seguir aumentando. Los diferentes hyperscalers como Google, como Meta, como Amazon, le están apostando tanto a utilizar capacidades de cables submarinos existentes y así como también crear y hacer un deployment de sus propios cables submarinos. Esto está a la vuelta de la esquina, así que muy seguramente esa distancia de fibra óptica bajo el mar va a aumentar considerablemente en los próximos 5 años. La inversión prevista para desde el 2025, el año pasado, hasta el 2027 se tiene de 13 billones de dólares. Liberty Networks, que es la empresa para la cual trabajo, precisamente en estos momentos estamos haciendo un desarrollo de un nuevo cable submarino que se lo voy a mencionar y obviamente esa inversión tampoco es despreciable. Estamos metidos dentro de ese número, pero claramente es un mercado que sigue en aumento, que ha venido en aumento desde que se implementó el primer cable submarino de fibra óptica en 1988 y que no va a parar. La tendencia es que vamos a seguir en crecimiento eh, y que va a llegar un punto donde el desarrollo de los cables tiene que ser mucho más rápido porque la demanda de tráfico, de nuevo catapultado por el tema de la inteligencia artificial, es descomunal. Estamos hablando de tráficos que están por encima ya con un solo data center en un primer interconexión que superan los 3 4 terabits de tráfico. Así que cada vez que enviamos un mensaje, un correo o vemos una serie en streaming, los datos cruzan el fondo del océano precisamente a la velocidad de la luz y eso también lo vamos a revisar a continuación. Entonces la agenda del webinar eh, lo planeamos para 45 minutos, igual podemos extendernos si así lo amerita. Vamos a hablar primero también de la apertura y pues, el impacto y por qué deberían importarnos los sistemas de cables submarinos, los fundamentos y la tecnología, desde el telégrafo a la fibra óptica, la arquitectura de los cables. Vamos a ver dos casos reales de dos sistemas de cables submarinos que llegan aquí a Colombia. Uno es FX1 que llega, tiene su landing station o su estación terrena en Cartagena, saliendo hacia Boca Ratón en Estados Unidos, en la Florida, y con una desviación hacia Jamaica en Morant Point. Y tenemos Arcos One, que definitivamente es el cable en el Caribe con mayor extensión. También lo vamos a revisar. Ambos cables son propiedad de Liberty Networks y, y han abierto un sinnúmero de oportunidades de conexión no solamente para Colombia, sino para Sudamérica en general. Y vamos a hablar también un poco de cómo la inteligencia artificial va amarrada al futuro submarino y cómo esa revolución de la IA se ha trasladado a bajo el agua. Entonces, básicamente, ¿qué es un cable submarino? ¿Qué es un sistema de cable submarino? Es una infraestructura, como ya lo sabemos, de fibra óptica tendida en el fondo del océano, literalmente tendida sobre el lecho marino, que transporta datos entre continentes mediante pulsos de luz. Esto es el verdadero esqueleto del Internet. Transportan, como lo mencioné, más del 95% del tráfico internacional de datos, incluyendo llamadas, transacciones financieras, streaming y comunicaciones gubernamentales. Eh, el tema de los sistemas de cable submarino no es nuevo, como les mencioné anteriormente. Sin embargo, la demanda de tráfico ha aumentado considerablemente en los últimos 10 años y eso ha hecho que las tecnologías que iluminan, porque aquí estamos hablando de fibra óptica y que es una fibra óptica que se debe iluminar con pulsos de luz con diferentes capacidades, tengan también un desarrollo acrecentado. Hace 18 años, cuando yo empecé en esta compañía, en este negocio de las telecomunicaciones, hablábamos de capacidades de 2,5 gigabits por segundo y eso nos parecía
extremadamente grandísimo, descomunal, porque en nuestra casa teníamos 64 kilobits por segundo de acceso a Internet. Hoy estamos hablando de que en nuestra casa, gracias a tecnología como la GPON, podemos tener 900 megabits, 1 giga, 2 gigabits de descarga y, eh, y estamos hablando de interfaces de 100, 400 gigabits por segundo e interfaces ya coherentes de 800 gigabits por segundo. Entonces, y eso, en, como les digo, en 18 años que yo tengo experiencias, como he podido ver cómo eso evoluciona. Claramente esa evolución se ha trasladado a los sistemas de cables submarinos para poder cumplir con esa demanda y la idea es que no va a parar ahí. O sea, ahora mismo hay tecnologías que se van a empezar a implementar donde ya vamos a tener capacidades por lambda o por frecuencia, ya lo vamos a ver qué es eso, hasta de 1.2 terabits por segundo en un solo pulso de luz. Eso va a incrementar casi en un 37% las capacidades que actualmente se están transmitiendo. Datos claves, el grosor típico de un cable submarino es cercano al de una manguera de jardín. Puede variar un poco su espesor, pero es básicamente muy parecido. Sin embargo, tiene muchas capas dentro y es muchísimo más pesado. La fibra óptica en su interior tiene el diámetro de un cabello humano. Cada cable de submarino puede tener diferentes cantidades de números de fibra. Hablamos de fibra de 24 hilos, fibras de 48 hilos, de 96 hilos de fibra, cables de 144 hilos de fibra, ya estamos hablando cables con hilos superiores a 250 hilos de fibra. De hecho, las implementaciones nuevas se están realizando con cables muy densos a nivel de hilos de fibra, precisamente por el tema básicamente de los hyperscalers y de los temas de streaming, estilo Netflix, Disney, Universal, todas estas plataformas, Amazon, todas estas plataformas que nosotros diariamente utilizamos. El gaming también parece increíble, pero todo lo que tiene que ver con gaming ha disparado muchísimo también el consumo y el gaming trae consigo también a los que son gamers, yo particularmente no lo soy, pero a los que son gamers lo podrán ratificar, trae consigo también algo muy importante que son los temas de latencia. Entonces, ya no solamente nos estamos enfocando en que la cantidad de ancho de banda que yo demando sea lo suficiente para que el juego corra bien, sino que la latencia también empieza a jugar un papel importante. Entonces, ahí es donde definitivamente tener mucho más cercano el contenido, donde empresas como, de nuevo, Microsoft, que tiene todo el tema de Xbox, o empresas como PlayStation de Sony, empiezan a acercar sus data center precisamente a las cabeceras de los cables submarinos para disminuir los tiempos de respuesta a nivel de latencia. Es increíble cómo esto ha ido haciendo un cambio a nivel mundial, inclusive desde el punto de vista de los diseños de los nuevos implementaciones que se están realizando diariamente. El primer cable telegráfico submarino, ojo, era para el telégrafo, se tendió en 1850. El telégrafo, como lo sabrán, utilizaba eh, pulsos sobre redes completamente eléctricas. Se hizo en el Canal de la Mancha. Sabrán que el Canal de la Mancha es este canal que separa la parte continental de Europa, o sea, desde Francia hasta la isla mayor del Reino Unido en Inglaterra. Entonces ahí se hizo el primer cable submarino telegráfico para hacer las estaciones de telégrafo en ese momento, unir las estaciones de telégrafo de Francia e Inglaterra. Y los cables modernos pues transmiten datos a la velocidad de la luz, por lo que les mencionaba, estamos transmitiendo o modulamos o se modula a través de una tecnología que ya vamos a mencionar, se modula la luz para sobre esa luz transportar los bits de la información que se requiere. ¿Cómo fue esa evolución? Pues muy rápidamente el primer telégrafo se implementó, perdón, el primer cable telegráfico se implementó en 1850. Como les decía, fue en el Canal de la Mancha desde Dover hasta Calais. Calais es desde Francia, Dover en Inglaterra. En 1956 se hizo el primer cable telefónico transatlántico, que fue el TAT-1.
Y de ahí brincamos a 1988. Esto fue algo completamente disruptivo, fue un boom. El TAT-8, él fue la primera fibra óptica transatlántica que se creó, unía Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y en ese momento podía, como básicamente los datos que se llevaban de un continente a otro eran llamadas telefónicas, se podían llevar hasta aproximadamente 40.000 llamadas en ese momento a nivel de capacidad, lo cual era muchísimo, teniendo en cuenta que las tecnologías que existían en ese año, tales como SDH o SONET, y tecnologías muy legadas como TDM, utilizaban time slots ya sea de 56 kilobits por segundo o 64 kilobits por segundo. Así que 40.000 llamadas era algo extremadamente grandísimo para el año 1988. Un dato curioso de este cable se decomisionó, o si lo buscan en las noticias o si de pronto lo vieron, en febrero de este año, hace un mes, se empezó todo el tema de sacar el cable del lecho marino. Ese cable tuvo un problema en el año 2002 si mal no recuerdo. Definitivamente no se pudo reparar, salía costosísimo. Y justo hasta el mes pasado empezó ya el desmonte físico del cable. Lo pueden buscar en las noticias, ahí se ve cómo empiezan a sacar el cable del lecho marino y lo empiezan a subir. Es casi que de museo por lo que les menciono. Fue el primer cable de fibra óptica transatlántica tendido a nivel mundial. Y en el 2020 estamos en la era de los hyperscalers, como les he mencionado. ¿Quiénes son los hyperscalers más importantes en el juego? Google, Meta, Amazon, eh, Equinix, por ahí tenemos a Microsoft también. Son hyperscalers que invierten masivamente en los temas de capacidad y eso ha disparado el consumo de las capacidades sobre los cables submarinos muchísimo y particularmente de unos 4 años hacia acá, cuando ya se empezaron a desplegar los modelos de inteligencia artificial estilo GPT, que ahora pues tenemos muchísimos, tenemos Gemini, tenemos Claude. Todo eso ha incrementado el consumo intercontinental de tráfico. Sumémosle los streaming, las plataformas de streaming, sumémosle lo que les mencionaba, las plataformas de gaming y también todo el tema de fintech, todo lo que tiene que ver con las empresas financieras desde el punto de vista tecnológico donde tanto los temas de estabilidad, de disponibilidad y de latencia son extremadamente claves. De hecho, nosotros tenemos que firmar unos contratos donde ya nos ponen inclusive cuál es la latencia que tenemos que mantener, cuál es la estabilidad que tenemos que mantener y la disponibilidad que tenemos que mantener. Entonces, todo eso claramente ha impactado la evolución de los diferentes sistemas de cables submarinos que hay alrededor del mundo. Entonces, fíjense una nota que colocaba por acá de señales eléctricas simples a terabits por segundo de capacidad en fibra óptica moderna. Y esto es algo que ha pasado en menos de 1988 a la fecha, en menos de 50 años. O sea, en verdad el crecimiento ha sido escandaloso. Ok, entonces hay cuatro pilares que soportan los cables o los sistemas de cables submarinos. El primero, obviamente, la fibra óptica. Como ya de pronto muchos lo sabrán, la fibra óptica, pues son hilos de vidrio ultra puros que se transmiten los datos como pulsos de luz. Aquí entran a trabajar muchos efectos físicos, como efectos de reflexión, efectos de refracción. Tenemos los famosos efectos lineales, los efectos no lineales. Tenemos que empezar a medir variables como el OSNR, como el Q factor, como el ver, o sea, una cantidad de cosas que van intrínsecas también a los diferentes fenómenos físicos que pueden ir soportados sobre la fibra. Cada par de fibras puede transportar decenas de terabits por segundo, como les mencioné ya, un solo pulso de luz, para que pues lo tengamos en cuenta, un solo pulso de luz ya puede transportar 1.2 terabits de tráfico. Eh, y Sabemos que en teoría la fibra óptica, en teoría tiene un ancho de banda infinito, en la realidad no lo es, pero podemos transmitir, por ejemplo, podemos transmitir inclusive hasta 48 50 canales de 1.2 terabits por segundo, así que eso es extremadamente muchísimo, muchísimo tráfico. A nivel de
que de la tecnología que se utiliza para poder meter todos esos pulsos de luz dentro de la fibra óptica es la tecnología WDM o multiplexación por división de longitud de onda, Wavelength Division Multiplex del inglés, y es básicamente una tecnología que permite enviar múltiples señales de luz simultáneamente por la misma fibra, cada una en una longitud de onda diferente o lo que es lo mismo, en una frecuencia diferente. Básicamente, recordemos que la fibra es un tubo de vidrio y la luz es una onda electromagnética, pero la luz también tiene una propiedad de que pueden convivir diferentes ondas electromagnéticas o diferentes tonos o diferentes longitudes de onda o frecuencias dentro de una misma fibra óptica. Entonces, de eso toma ventaja el WDM y se pueden empezar a multiplexar diferentes señales dentro de un mismo par de hilos de fibra. Esto permite que la inversión a nivel de fibra, o por lo menos en un par de hilos de fibra, tú puedas transmitir o se puedan transmitir cantidades exorbitantes de tráfico. Como les decía, ya tenemos longitudes de onda capaces de transmitir hasta 1.2 terabits. Y si lo llevamos a su máxima expresión, podemos tener hasta 96 canales o 96 longitudes de onda transmitiendo 1.2 terabits. Así que hagamos la cuenta de cuánto ancho de banda podemos mandar sobre la fibra óptica. Entonces, básicamente a nivel de la tecnología de multiplexación, WDM, o en el caso real es DWDM por dense, de denso. El DWDM es definitivamente el eje central de las transmisiones ópticas a larga distancia, tanto terrestres como submarinas. Y eso es sobre lo cual descansa pues todos los temas a nivel de sistemas de cable submarino. Tenemos también repetidores ópticos. Estos repetidores ópticos son amplificadores que se instalan cada 50 o 100 kilómetros en el fondo del mar. Recordemos que el cable va en el fondo del mar y esos repetidores están en el fondo del mar adosados al cable. Se encargan de regenerar la señal para que no pierda potencia. Hay tanto repetidores activos como repetidores pasivos que se llaman ropas. Entonces, el repetidor básicamente a nivel óptico se utiliza mucho, de pronto también lo han escuchado, pero toda la parte de amplificación se hace a nivel de amplificadores tipo EDFA, EDFA, Erbium Doped Fiber Amplifier, amplificador de fibra dopada con erbio. El erbio es un elemento, como lo sabrán, y tiene una particularidad. Eso se descubrió hace muchísimos años también cuando se estaban haciendo las investigaciones para la fibra óptica y sus amplificadores, y es que el Herbio puede amplificar la señal óptica sin necesidad de hacer una conversión de óptico a eléctrico y de eléctrico a óptico otra vez. Entonces, básicamente puede recibir literalmente los fotones que llegan con una ganancia o con una potencia X y los amplifica con una ganancia Y, y esos fotones, pues, y literalmente la luz sale amplificada hacia una señal con mayor fuerza. Entonces, sobre eso se basan todos los amplificadores que se utilizan, tanto amplificadores de línea como repetidores para las redes de telecomunicaciones ópticas. Existen los que son activos, que los vamos a ver, literalmente necesitan una fuente de poder y ustedes me preguntarán cómo vamos a alimentar algo por debajo del mar que necesite corriente y voltaje. Si se hace, ahora lo vamos a ver cómo. Pero existen también otros que son pasivos, que son los ROPA. ROPA es por Remote Optical Pump Amplifier o amplificador remoto óptico bombeado, la PT pump de bombeado. Y los amplificadores de tipo ropa son pasivos desde el punto de vista de que literal hablándolo en la manera más tosca, es un pedazo de fibra adosada a la fibra que actualmente utiliza el sistema de cable submarino, pero es un pedazo de fibra que está dopada con herbio. Entonces, esa fibra va a responder a estímulos que se realicen en una longitud de onda específica. Entonces, básicamente se manda un haz de luz a una longitud de onda que necesita ese herbio para doparse y estimularse, se estimula, queda estimulado y después toda la señal que se mande se va a amplificar automáticamente.
Eso tiene sus pros y sus contras, así como los repetidores activos tienen sus pros y sus contras, y eso depende mucho del diseño que se le vaya a dar al cable. Aquí en el caso de uso que vamos a ver los dos casos. Tanto uno que tiene repetidores activos como otro que tiene ropas. Tenemos también el último, la óptica coherente avanzada, y era lo que les mencionaba, que va amarrado mucho al tema del DWDM. Y básicamente fabricantes como Nokia y Siena permiten velocidades de hasta 800 gigabits por canal, multiplicando la capacidad total del sistema. Realmente son hasta 1.2, o sea, ya estamos hablando de 1.2, 1.6 teras, ya hay implementaciones en vivo con estas capacidades, así que, de nuevo, esto va es solo en aumento y en una curva ascendente. La arquitectura de un cable submarino. Aquí a mano izquierda podemos ver pues las capas del cable haciendo un corte transversal, y llama muchísimo la atención la cantidad de capas que tiene, porque realmente la fibra es esta que está aquí. Realmente estos son los buffers. Los buffers son como unos grupos que se diferencian por colores, y dentro de esos buffers vienen cada hilo de fibra. Entonces, fíjense cómo pasamos de tener la fibra, o sea, literalmente los buffers, y si tú desnudas un buffer de esto, por ejemplo, este buffer amarillo se desnuda, adentro están los hilos, pueden haber dos, pueden haber cuatro, pueden haber seis, depende del fabricante. Pero fíjense cómo pasamos de esta fibra al cable en general, o sea, el cable realmente está diseñado para soportar primero la presión del agua, porque esto tiene unas profundidades que dependen obviamente del lecho marino, pero estamos hablando de profundidades desde 500 metros hasta 2 3 kilómetros de profundidad, dependiendo del trazado que se le dé. Entonces es un cable que tiene que ser construido pensado en eso. Entonces fíjense cómo pues tenemos la chaqueta, tenemos armaduras galvanizadas. Tenemos también por acá, aquí estos geles, bueno, se ven, bueno, aparecen así como gel de silicona, buffer plástico. Eh, Todo esto tiene que ver con el sistema de amortiguación del cable como tal. A pesar de que el cable está sobre el lecho marino, pues el agua normalmente se está moviendo, entonces el cable tiene que ser diseñado para que ese movimiento del agua se amortigüe. Y adicional a eso, fíjense que tenemos también un recubrimiento de cobre. Este recubrimiento de cobre que está aquí no está, bueno, tiene dos funciones. Una, pues obviamente seguirle dando mucha más firmeza y más protección al cable, pero adicional a eso, aquí por este conductor es por donde se van a alimentar los repetidores que están adosados al cable en el lecho marino. ¿Ok? Entonces, este conductor de cobre tiene esa funcionalidad también. Y el cable, literalmente un cable de fibra óptica no puede ser manipulado sin tener unas secuencias de seguridades previas, porque eso realmente puede generar accidentes graves. Porque para cuando los cables que están con amplificadores activos, esto está energizado, y está energizado a un voltaje y una corriente bastante alta en DC. La arquitectura del sistema, pues bueno, tenemos las estaciones de aterrizaje o los cables o CLS, que es Cable Landing Stations, que es punto donde el cable emerge del mar y se conecta a la red terrestre. Tenemos el beach manhole, que es la estructura de transición entre el cable terrestre y submarino. El beach manhole básicamente es una cámara donde el cable que viene de la estación terrestre se adosa al tramo del cable que va hacia la estación submarina, perdón, hacia el lecho marino. Lo vamos a ver, normalmente hay un solo beach manhole por cada landing station, o por cada estación donde el cable va a tocar tierra. Los repetidores submarinos, ya los hablamos. Tenemos las unidades de ramificación. Esto es clave entenderlo, y lo vamos a ver ahorita en los casos de uso, porque estos son también como unas derivaciones, o sea, se llaman BU o Branching Unit. Son derivaciones que se realizan en el fondo del mar para poder diversificar el cable. Por ejemplo, CFX es un cable que tiene diferentes pares de hilos, y algunos de esos pares de hilos van directo desde Cartagena hasta Boca Ratón derecho, pero otros pares de hilos hacen una bajada o un drop en Jamaica. Entonces, para hacer ese desvío, lo que se utilizan son las unidades de ramificación o los branching units, para poder diversificar los cables o las rutas del cable. Y el SLTE o el Submarine Line Terminal Equipment es
básicamente el equipo como tal, donde se conecta el cable y es el que va a iluminar el cable. Aquí es donde conectamos nosotros nuestras interfaces de 100 gigas, de 400 gigas, de 800 gigas, es donde se conectan los routers que van a internet, donde se conectan los peerings hacia Google, hacia Meta, en fin, o sea, esto es lo que termina tomando todas esas señales y todas esas interfaces que se necesitan transportar hacia el WDM o utilizando la tecnología de WDM hacia el par de hilos de fibra que van a iluminar el cable. Esto a muy grandes rasgos es la arquitectura de un cable submarino. Realmente a veces, pues, uno puede imaginarse que es un sistema bastante complicado, pero como si lo partiéramos en pedazos, realmente no son muchos protagonistas los que juegan aquí a nivel de equipamiento o a nivel de arquitectura. Entonces, por eso me gusta mucho este diagrama porque nos da una visión general muy acertada de los diferentes sistemas que entran a jugar en la arquitectura de un cable. Entonces, como les decía, tenemos el equipo terminal, bueno, esta es la estación de cable, la locación A y la locación Z, por ejemplo. Tenemos el equipo terminal donde se conecta a ese equipo terminal en la fibra, como lo vemos acá. Ahora les explico qué es esto. Este es el cable como tal, pues están diferentes tipos de cable, como el cable armado, o esto es un cable que es tipo Festoon, que no es un cable tan exigente, es un cable que se utiliza más que todo para conectar orillas. O sea, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, poniéndoles un ejemplo, eh, conectar Barranquilla con Puerto Colombia, que estamos aquí a, qué sé yo, 15 kilómetros, de pronto menos y no queremos hacer una inversión tan grande por la parte terrestre y nos queremos ir por la parte submarina, pero tampoco por el lecho tan profundo, sino bordeando la orilla. Podemos utilizar un cable tipo Festoon, que es básicamente un cable muy similar a un cable que se utiliza en la arquitectura terrestre, pero que puede bordear las orillas sin ningún problema. Se utiliza mucho en las islas, islas de estilo Jamaica, en las Bahamas se utiliza también bastante, todos estos cables de tipo Festoon. Sin embargo, este es el convencional, el que más se usa. Tenemos los repetidores. Estos son repetidores activos. No tengo imágenes de los ropas, pero estos son repetidores activos. Y tenemos la branching unit. Como lo ven en la branching unit o en el despío como tal, como se ve aquí, el cable puede entrar el cable, pero hacia acá vienen, por ejemplo, 4 hilos de fibra. 2 hilos de fibra se desvían hasta esta dirección y los otros 2 hilos de fibra se desvían hacia esta dirección. ¿Qué es el Power Feed Equipment o el PFE o el PFE, como lo llamamos nosotros? ¿Se acuerdan que les dije que los repetidores que son activos se alimentan a través de esa coraza de cobre que va dentro del cable? Pero nunca o no les había explicado qué es lo que realmente va a generar el voltaje y la corriente para que estos repetidores funcionen. Y realmente es esto, el PFE o el Power Feed Equipment. Esto es un equipo, es una fuente de poder extremadamente grande, DC. A nivel de voltaje es variable, a nivel de corriente eh, puede manejar entre 1000 2000 amperios DC, dependiendo la cantidad de repetidores que se tengan submarinos que se necesiten alimentar y normalmente se tiene un PFI en una estación de cable y otro acá. Y esos PFI se hablan. O sea, entre ellos mantienen la carga necesaria para que los cables, para que los repetidores no se apaguen. Que se apague un repetidor o varios repetidores es igual a que hay un corte, ¿sí? Porque el cable, la comunicación entre los puntos se va a cortar. Entonces, estos equipos son extremadamente importantes al punto que ellos están trabajando, nunca trabajan a su máxima carga cuando están trabajando los dos. Y cuando uno de ellos falla, el otro equipo está en la capacidad de asumir completamente la carga. Hay un switchover. Ellos, como les decía, normalmente se están hablando y si hay algún problema en alguno de los dos PFEs, pues el uno se entera, pues el otro falla y el que queda activo asume toda esa carga. Así que así están diseñados. Son temas de resiliencia, temas de disaster recovery o de recuperación de desastre. Y básicamente así es como trabajan ellos
Esos PFE de nuevo son extremadamente importantes porque son los que en última van a generar el voltaje y la corriente que va a irse a transmitir por la parte, por ese recubrimiento de cobre del cable y es lo que va a alimentar todos los repetidores que se tienen sobre el lecho marino. ¿Cuántos repetidores hay en un sistema de cable submarino? Depende de la distancia. Pueden haber, si estamos hablando de más de 8.000, de 7.000 kilómetros, pueden haber entre 15 y 17 repetidores. Así que, de nuevo, mantener esos repetidores activos trabajando es súper importante y al tener una falla en alguno de esos repetidores que se apague, va a ser igual de desastroso que tener un corte sobre el sistema de cable submarino. Entonces, hablemos de dos casos reales y ahora les voy a mostrar en una página cómo se ven. Este es el primero, CFX1. CFX1 se llama así CFX porque es Colombia Florida Express. Esto es un sistema de cable submarino que es de Liberty Networks. Aproximadamente tiene unos 2.400 kilómetros. Está en servicio desde el año 2008 y es el cable con mejor latencia en conectar Sudamérica con Estados Unidos. No hay ningún otro cable que pueda dar esa latencia. O sea, es una ruta expresa. Hay un par de hilos de fibra que salen desde Cartagena expresos hasta Boca Ratón. Y eso es algo muy atractivo, particularmente para los hyperscalers. Actualmente no hay ningún otro cable que atraviese todo el Caribe, que salga desde Colombia hasta Estados Unidos con una latencia similar a esa. Hace poco se realizó una ampliación y tenemos actualmente una capacidad actual de más de 32 terabits por segundo. Cuenta con dos pares de fibra y el constructor fue eh, Subcom, que es pues básicamente el que ha construido la gran mayoría de los sistemas de cable submarino en la región. Eh, Se hizo un upgrade de nuevo hace poco y eso nos ayudó también a implementar nuevas capacidades sobre este sistema de cable. Eh, no solamente sirve a Colombia, sirve también para los diferentes países por los cuales hacen tránsito para ir a los diferentes tier 1, 2 and 3 en Estados Unidos. Eh, Sirve mucho para Ecuador, cerca del 30% del tráfico de Internet de Ecuador hace tránsito en Colombia, subiendo hacia CFX o quedándose en Bogotá, en Equinix. Entonces es un cable bastante, bastante importante. Aquí pues tenemos las rutas. Y tenemos también Arcos 1. Este es un sistema que se llama America's Region Caribbean Optical Ring System. Tiene una longitud de 8.700 kilómetros, conecta 15 países en total. Es un anillo, funciona como alta redundancia en 15 países y tiene 24 landing stations. En servicio desde el 2001, en servicio hasta el 2002 y tiene un end of life como pues, un poquito, ya un poco más antiguo el cable de 8.4 terabits. Sin embargo, hemos podido hacer unos upgrades superiores a eso en los diferentes hilos que tenemos actualmente. Entonces aquí me voy a salir un momento y me voy a pasar a una página que les quiero mostrar donde, listo, me confirman por favor, están viendo ahí la pantalla, el mapa, ¿cierto? Sí, señor, se observa. Gracias. Entonces, esta es una página que se llama Submarine Cable Map. La pueden consultar después con más calma, pero aquí están todos los sistemas de cable submarino en todo el mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo busco acá CFX1, Colombia Express Florida, nos muestra la ruta, ¿sí? Entonces, fíjense lo que les comentaba. Este cable va desde Cartagena, Colombia, tiene un par de hilos de fibra expresos directamente hasta Boca Ratón en la Florida y tiene otro par de hilos que lo que hace es un drop en Jamaica. Entonces hace Boca Ratón, Jamaica, Jamaica, Cartagena. Eh, Aquí podemos ver diferentes temas. Primero, pues esto es un cable con amplificadores activos en toda la ruta, así que contamos con PFIs tanto en CFX como en Boca Ratón. No se tienen PFIs en Jamaica, sino en estos dos puntos.
Y aquí, donde se encuentra esta derivación, aquí hay un branching unit, que era lo que les mostraba. O sea, aquí hay un desvío del cable o de las fibras del cable hacia Boca Ratón, perdón, hacia Jamaica y hacia Boca Ratón. Entonces, fíjense cómo en este sistema podemos ver todos la arquitectura que recién revisábamos. Si buscamos arcos, aquí lo vemos. Este es el cable de mayor distancia que actualmente tenemos en la región, en el Caribe. Conecta pues toda esta cantidad de países que les mencioné. Y Arcos básicamente lo que hace es que va desde North Miami, recorre todo el Caribe, después tiene un trazado, llega a Cartagena también. Aquí está Cartagena. Cartagena tiene dos rutas. Cartagena, Riohacha, Riohacha Punto Fijo en Venezuela y por acá llegamos después a Ustupo en Panamá, María Chiquita en Panamá y brincamos a toda la parte continental de Centroamérica. Y tenemos el link más largo, realmente son dos links que son largos, el que sale de Puerto Rico a Curazao y el que sale también desde Tulum, que está acá, perdón, desde Cancún hasta otra vez North Miami. Fíjense que es una topología de anillo. Si nosotros dibujamos CFX sobre arcos, déjenme y agrego el otro cable acá. Podemos ver cómo tanto arco, o sea, CFX tiene, perdón, arcos es un anillo, CFX termina partiendo arcos en dos y podemos tener como dos sistemas de cables anillados hacia cada lado y lado. Entonces, esto nos da a nosotros una redundancia grandísima a nivel de cortes de fibra submarina, de restauración de cables, de restauración de tráfico. Por eso nos hace a nosotros el operador más importante de los cables submarinos en la región. Esto es solamente dos ejemplos que quería mostrarles, sin embargo, particularmente Liberty Networks tiene 16 sistemas de cable submarino, todos los pueden consultar acá, y pues no solamente los de nosotros, sino los de Claro, los de Sirion, todo, cualquier sistema de cable submarino que ustedes quieran consultar, aquí les va a dar esa información. Entonces, devolviéndonos nuevamente a la presentación. Bueno, esto- entonces, devolviéndonos nuevamente a la presentación, ahí tenemos dos casos reales. Son sistemas que están más que vigentes. Actualmente están cursando muchísimo tráfico por allí. Tenemos muchos clientes, tanto hyperscaler como ISPs, proveedores, clientes B2B, clientes wholesale, clientes B2C. En fin, un sinnúmero de un universo muy grande de tráfico que por aquí está actualmente cursando. La IA catapulta la demanda submarina, claro que sí, no es un secreto para ninguno de nosotros cómo la IA ha moldeado desde nuestro día a día hasta el consumo de datos, hasta la demanda de tráfico a nivel internacional. El VP de inversiones de red de Meta, Alex Ain, una vez dijo que sin la conectividad que interconecta los data centers, lo que tiene son simplemente almacenes muy caros y tiene toda la razón. Todos los data centers de todos los hyperscalers tienen muchísimo tráfico conectado hacia cables submarinos. No hay otra manera por la cual los hyperscalers puedan tener presencia a nivel mundial si no fuera por los sistemas de cables submarinos. Eh, mm, por temas de latencia, por temas de capacidad, en fin, o sea, la infraestructura de los data centers que actualmente manejan la IA, todos estos data centers grandísimos que está haciendo o que ya están activos de Google, de Amazon, de Meta, de Microsoft, del mismo Equinix en Bogotá, son sistemas de IA y data centers de IA que están demandando cantidades exorbitantes de tráfico. Y cada uno de esos data centers no tiene una, sino varias rutas conectadas a nivel submarino, sin importar que estén en Bogotá. Eso es otra historia, porque tenemos también redes terrestres que extienden la conexión submarina hasta esos data centers. Pero, sin embargo, eso no es un impedimento para que los data centers más grandes, por lo menos aquí en Colombia, en Estados Unidos, tengan diferentes conexiones a diferentes rutas submarinas para poder garantizar la alta disponibilidad de ellos mismos a nivel de la demanda de la IA.
Como les mencionaba, tenemos 13 billones de dólares presupuestados para la inversión del cable. El 50% de las inversiones está catapultada por estos hyperscalers como Meta, como Google, a nivel del consumo de tráfico de inteligencia artificial. Y para los sistemas nuevos, la capacidad objetivo que se está eh, presupuestando son más de 400 terabits. O sea, en verdad estamos hablando de unas capacidades nunca antes vistas y pues nosotros, como operadores de sistemas de cable submarino, pues tenemos que estar muy, muy a la vanguardia, tanto a nivel técnico como a nivel de operación y mantenimiento y de remediación de fallas para poder, cada vez son más exigentes para poder cumplir con esas expectativas que se tienen en el mundo de la inteligencia artificial. Megaproyectos que ya están andando, Manta, el cable Manta es un cable de Liberty Networks con Gold Data y Sparkle que entrará en uso en el 2027. Es el primer cable submarino que va a tocar el Golfo de México. Actualmente, o sea, en el Golfo de lo que es, perdón, Veracruz y Mérida. Va a conectar a Estados Unidos con México, Panamá y Colombia. En Colombia va a llegar aquí a Cartagena. Va a ser el landing station también, se va a crear en Cartagena. Y pues va a contar con rutas de muy, muy baja latencia. Esto es un cable que está en construcción, tiene lo nuevo de lo nuevo, lambdas de 1.2 terabits por segundo, vamos a poder manejar hasta 22 terabits por parte de fibra, va a ser un cable abierto, o sea, cualquier cliente puede venir y nos puede comprar hilos sobre diferentes rutas si lo necesita, o nos puede comprar espectro también, que es algo que el mercado se ha ido mucho para allá, ya no nos están comprando solamente no, dame 200 gigas, dame 400 gigas, 800 gigas entre Estados Unidos y Colombia, sino, no sé, dame 4.6 terahertz de espectro y yo veo qué meto. Eso también está pasando, el mercado se está moviendo hacia allá y este cable va a contar con eso. Tenemos Tu África de Meta, que son 45.000 kilómetros, es una locura ese cable también. Tiene 46 landing stations, se completó en el 2025. El cable, pues, la red de cables submarinos más grande que circunda África, conecta con Europa, Medio Oriente y Asia. Y el Talley-Link de Google, que va a conectar Australia con Tailandia con rutas diversificadas, se anunció en el 2025. Estoy leyendo las notas que está para el 2028. Y va a ser el primer cable submarino que va a ser monitoreado en gran parte por la inteligencia artificial de Google. Entonces, como lo dice, el futuro ya empezó y las inversiones en los cables, en los sistemas de cables submarinos, lo único que van a hacer es ir en incremento. Hablemos un poco de los riesgos y la seguridad. Y aquí de pronto un mito que se corta bastante, no digo que no pase, pero se tenía de pronto la concepción de que los cables submarinos, los cortes de fibra eran porque un tiburón se mordió el cable. Eh, pues no digo que no suceda, pero en mi experiencia nunca he visto que eso pase. El 66% de los daños son accidentales, son causados por las anclas o de los barcos o porque los barcos transitan por áreas que no pueden transitar. Al igual que en las carreteras, hay, si se puede decir, carreteras submarinas, o sea, hay mapas por donde los barcos pueden transitar, otras por lo que no pueden transitar precisamente por la existencia de los cables, y hay sitios donde los barcos pueden dejar caer sus anclas y sitios donde no pueden hacerlo por la existencia de cables submarinos. Sin embargo, sucede y sucede bastante. La gran mayoría de los cortes de fibra que he visto de cables, en mi experiencia, han sido precisamente por anclas de barcos. Tuvimos uno hace unos 3 4 años, fue un barco de una universidad en México, en el Caribe, nos cortó un cable. Nos han cortado cables aquí muy cerca al Mar Caribe en el Atlántico, precisamente también por daños accidentales por las anclas. ¿Qué pasa con esos barcos? Hay multas internacionales. ¿Por qué? Porque los barcos tienen que saber y hay mapas y de nuevo indicaciones que se les informa donde no pueden dejar caer sus anclas. Entonces nosotros tenemos un sistema de monitoreo que identifica qué barco pasó, a qué hora pasó, qué ocasionó el corte y si fue ese barco. Después se eleva, hay un proceso jurídico donde esos barcos son
o los dueños de los barcos son penalizados. Sabotaje y geopolítica, estamos, esto está más vigente que nunca. Eh, Hay un incremento notable en los incidentes intencionales, particularmente en el mar Báltico, en Taiwán, por toda esta situación compleja que tienen con China. En el Medio Oriente hay muchísimas afectaciones sobre los diferentes cables submarinos por temas de saboteo y es un tema también complejo que pues definitivamente afecta la seguridad nacional de un país. Y a nivel de defensa y resiliencia, pues los diferentes países están diversificando rutas, creando zonas de protección e invirtiendo en buques de reparación especializados. Hoy veía un post precisamente en LinkedIn donde comparaban la cantidad de buques de guerra de un país contra la cantidad de buques especializados en la reparación de cables submarinos a nivel mundial. Y la diferencia era abismal. Pues, desafortunadamente se invierte mucho más en el tema armamentista que en el tema de la operación y mantenimiento de los cables, pero bueno, esperemos que eso cambie pronto porque ya por todo esto que les acabo de explicar, eh, nos concientizamos aún más de que pues, sin los cables submarinos no existiera el mundo como lo conocemos hoy en día a nivel de tecnología. Aquí una nota muy clave y muy vigente también. Los cables submarinos han pasado de ser infraestructura pasiva a activos estratégicos para la soberanía digital. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque antes esos sistemas de cable eran vistos como eso, como una infraestructura pasiva de transmisión de datos. Ahora no. Actualmente los sistemas de cable submarinos son assets de interés nacional para cualquier país que sea dueño de ellos o si el cable toca uno de esos, o los landing stations están dentro de uno de esos países. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, es muy celoso con la administración y la información que viaja sobre los diferentes sistemas de cables submarinos, que no sean atacados a nivel de ciberataques, que cumplan con un riguroso protocolo a nivel de seguridad. Entonces vemos cómo pasaron de ser hace 10 15 años una infraestructura pasiva a ser activos de interés nacional. Porque ahí, de nuevo, está el 95% de las comunicaciones a nivel mundial. Entonces, no es para nada despreciable eso. Hablando un poco de Colombia, Colombia es un nodo súper estratégico en el Caribe. Les acabé de mostrar dos sistemas de cables, pero hay muchos más. Está Maya, está PCCS, hay cables por el Pacífico que llegan a Buenaventura, que son de Sirion. Entonces, Colombia es muy estratégico a nivel de los sistemas de cables submarinos. Primero, tiene una posición geográfica privilegiada. Tenemos acceso al Océano Atlántico por el Mar Caribe y al Pacífico. Cartagena tiene puertos de aterrizaje para CFX y Arcos 1. En Colombia están los data centers más grandes de la región. Está Equinix, que es BG1, está Naos, Odata, Kio. Ahí todo el mundo quiere interconectarse. Así que las cantidades de tráfico son exorbitantes lo que está entrando acá a Colombia. La creciente adopción de servicios de cloud de IA en la región impulsa la demanda de ancho de banda claramente. Somos un hub de conectividad entre Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Y a nivel terrestre, esto es lo que les decía, muchos países vecinos, o bueno, no muchos, pero los países vecinos de Colombia como Ecuador, Perú y Venezuela, transitan su tráfico para poder salir a los diferentes cables submarinos a través de Colombia. Un dato, cerca del 32% del tráfico de Internet que consume actualmente Ecuador pasa a través de Colombia, ya sea para hacer peerings con los diferentes proveedores y hyperscaler en los data centers en Bogotá o para salir hacia los sistemas de cable submarino. Así que Colombia definitivamente está en la esquina del movimiento, como se dice coloquialmente. El impacto digital, pues tenemos menor latencia para servicios de SaaS y de cloud, infraestructura para adopción de IA generativa. Colombia es un laboratorio para los temas de inteligencia artificial, claramente. Inclusión digital para regiones apartadas. Esto todavía está en trabajo, pero se sigue realizando. Hay una competitividad económica regional y la soberanía y resiliencia digital. Pues digamos que por los diferentes sistemas de cables que aquí llegan, Colombia cuenta con una conectividad envidiable en la región. Ideas clave para recordar,
pues bueno, los cables submarinos son la columna vertebral real del Internet. De nuevo, no son los satélites. Los satélites son un backup. Bueno, pueden ser backup, pueden ser diferentes sistemas también para apoyar las comunicaciones, pero realmente la columna vertebral son los diferentes sistemas de cables submarinos. Les decía un poco con los temas de Starlink, de LEO, eso ha evolucionado muchísimo. Ya tenemos conexiones a nivel satelital directamente al equipo, o sea, en Estados Unidos, cuando no tenemos cobertura celular por las antenas, se llama Direct Device, que es la conexión desde tu celular hacia el satélite. Entonces, vemos que los satélites se han ido acercando más también para cubrir la demanda donde no tenemos esa conectividad a nivel de fibra óptica. Eso ha sido súper clave también. Y son normalmente estos satélites tipo LEO, que son satélites que utilizan la órbita baja terrestre, que tratan de disminuir la comunicación a nivel de latencia entre una estación terrena de un satélite hasta el satélite como tal y regresar. La IA está duplicando la inversión global en infraestructura submarina. Colombia es un nodo estratégico gracias a CFX One, Arcos One y nuevos proyectos como Manta, como les mencioné, que entra aproximadamente en el Q2 del próximo año. La seguridad y resiliencia de estos cables es un tema de soberanía digital, o sea, ya pasó de ser una infraestructura pasiva a un activo importante a nivel de seguridad nacional. Y el futuro profesional está en la intersección de telecomunicaciones, IA y redes. Y hay un pequeño asterisco, lo comentaba con Héctor al inicial. em, Particularmente vemos que el tema de transmisiones ópticas, tanto terrestres como submarinas, tienen o presentan un déficit a nivel del mercado laboral. Eh, pues sabemos que lo más común, lo más conocido, lo que nos enseñan a nosotros en la universidad, lo que empezamos a entender a nivel de redes son switches, routers de diferentes vendors y son estas tecnologías de capa 2 y capa 3, pero cuando empezamos a ver estas tecnologías que son capa 0, capa 1, hay un bache muy grande y se lo digo desde mi experiencia con respecto a la oferta profesional que se tiene. Entonces, mi invitación es a entender también esto de la transmisión óptica, tanto terrestre como submarina, meternos en este mundo, porque realmente tanto la operación, el mantenimiento, el aprovisionamiento, es algo que va a venir en crecimiento y siento personalmente que hay también un déficit con el tema de la oferta por parte de profesionales que quieran ingresar a este ámbito. Entonces, eso sería todo. Creo que me pasé un poco. Qué pena haberme corrido el tiempo, pero creo que intentamos hacerlo en el menor tiempo posible o cumplir el horario. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Héctor, les cedo la palabra. Andrés, muchísimas gracias. La verdad, bastante interesante la presentación, ya que empezó desde lo particular, desde esos aspectos básicos para el entendimiento y llegar a algo ya más profundo, como mostrar las diferentes líneas de fibra óptica submarinas con los dos ejemplos o casos reales que presenta. Eh, no sé si alguno de los participantes desea hacer alguna pregunta, puede levantar la mano y abrir el micrófono. Bueno, parece que no hay preguntas. Yo sí tengo una inquietud en particular. Eh, Aunque conozco el tema de fibra óptica, me queda la duda de cómo hacen esas rutas para garantizar que sea lo más idóneo posible para evitar ese tema de daños, ¿sí? Así como, por ejemplo, en el tema de radioenlaces, uno busca una línea de vista que garantice la comunicación entre dos puntos. ¿Cómo sería en la parte de la fibra óptica a nivel submarino esa
esa línea de vista, por decirlo así, esa ruta, para garantizar que primero sea efectiva la instalación, no genere un costo adicional y que pues se garantice la comunicación. Claro que sí, Héctor, y eso es una muy buena pregunta. Primero se hacen unos survey o unas visitas a sitio donde se establecen primero las estaciones o dónde van a quedar las estaciones submarinas. Eso es clave porque se tiene que definir primero temas de perimetraje de seguridad, de acceso, de conectividad a nivel logístico, porque bueno, las estaciones pueden fallar, los equipos pueden fallar, y hay que garantizar también que el traslado de repuestos, que el acceso de ingenieros, que todo pues sea lo más fluido posible. Eso por un lado. Pero ya hablando desde el punto de vista submarino, se hace un estudio, o bueno, ya hay estudios hechos y mapas del lecho marino donde se tienen en cuenta precisamente temas de profundidad, temas de presión, temas de las corrientes marinas y cómo eso puede afectar el cable. Eso ya está hecho, ya existe, está en manos pues, de los diferentes constructores grandes de cables submarinos estilo Subcom, estilo Alcatel Submarine Networks. Se hace ese estudio del lecho marino dependiendo a los landing stations que se vayan a interconectar. Hay unas rutas que se pueden seguir y unas rutas que no se pueden seguir, precisamente. Uno, porque ya esté ubicado otro cable allí, u otro, porque la condición submarina no sea la idónea para garantizar la seguridad del cable, perdón, tanto su anclaje como su amortiguación. Entonces, la respuesta corta es que ya esos estudios existen, ya esos mapas, esa cartografía submarina, si se quiere, existe. eh, el detalle, pues, está en manos de nuevo de esos fabricantes, pero lo que siempre se busca garantizar es la integridad del cable. O sea, la ruta que se va a trazar depende mucho del tema de la profundidad, de la geografía del lecho marino y de los landing stations que se van a interconectar. Por ejemplo, en el caso de CFX, que es el cable que va a Cartagena, Jamaica, Boca Ratón en la Florida. Hay un tema en particular en el Atlántico, cuando uno va hacia el Atlántico Oriental, precisamente ya de Jamaica, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, donde tenemos un lecho marino muy profundo y que se alcanza una profundidad muy grande a una distancia muy corta. El lecho se empieza a enterrar literal en muy cortas distancias. Entonces, lo que se hace es que esos estudios previos tratan de identificar precisamente esos riesgos y trazan las rutas del cable teniendo en cuenta esas situaciones para poder así garantizar pues la resiliencia y realmente que el cable sea factible. Muchas gracias, Andrés, por la respuesta. Ya la gente se animó a preguntar. Tenemos la mano levantada de Oscar Mendoza. Bien pueda, abra micrófono, Oscar, y plantee su inquietud. Buenas noches. Bueno, en parte ya me respondió un poquito la pregunta que iba a hacer, pero iba a preguntar que por qué Cartagena es un punto clave de cables submarinos, además de las condiciones costeras y de los operadores. ¿Qué otras condiciones se deben de cumplir para que puedan existir cables submarinos en otras zonas del país? Claro que sí, gracias Oscar por la respuesta. Definitivamente el tema costero es súper clave. Por ejemplo, aquí cerca de Barranquilla, un poco más hacia el norte, en Puerto Colombia, hay un cable de Globnet también que está llegando a un municipio que se llama Salgar. Ese cable da una ruta larguísima, pues viene por los lados de Brasil, se termina interconectando con Brasil, con el Caribe, pero particularmente la parte costera de aquí del Atlántico, de Barranquilla, tiene un problema. Y es que aquí nosotros estamos súper cerca a la desembocadura del río Magdalena. Eso genera un problema a nivel de sedimentación y genera también un problema a nivel de la estabilidad de cualquier ruta de cable que por allí se traza. Entonces, eso es una de las cosas que se tienen en cuenta.
O sea, no es solamente que la estación submarina, pues obviamente tiene que ser costera, pero sino que también que esa costa sea lo más limpio posible, y es lo que pasa con Cartagena. Cartagena tiene también una ventaja de que el cable se profundiza muy rápido en sus primeros kilómetros. A pesar de que, bueno, creo que aquí muchos conocemos Cartagena, pero a pesar de que las playas de Cartagena, por donde uno nada y donde uno tiene acceso, son playas muy llanas. A medida que uno se va metiendo más hacia el mar, Cartagena, o mejor dicho, el lecho de Cartagena se empieza a profundizar muy rápido. Eso es muy beneficioso para un cable porque te da mucha seguridad. Y adicional a eso, Cartagena también tiene una ventaja a nivel, bueno, sumado a todo lo que les acabo de decir, tiene también una ventaja a nivel logístico, y es su conexión tanto marina como aéreo a nivel de transporte. En Cartagena pues tenemos puertos marinos, pero también tenemos conexión aérea a diferentes puntos de Estados Unidos, de Europa, de Centroamérica, por ser un destino turístico. Entonces, mover partes, mover temas logísticos, mover ingenieros, mover todos los temas que se necesiten para poder mantener un cable, también eso entra dentro de un análisis de en dónde establecer un sistema de cable submarino. Por ejemplo, Buenaventura. Por Buenaventura está entrando un cable, como les decía, que es de Sirion y tiene todo el sentido. Aparte de que muy seguramente ese mismo análisis que les acabo de explicar se realizó para Buenaventura. Buenaventura también tenemos puerto. Creo que el aeropuerto más cercano, creo, si mal no estoy, es el de Cali, pero uno de los puertos más grandes que se tiene en Colombia es el de Buenaventura. Entonces, poder mover todos los temas logísticos para montar un cable submarino, para montar una estación terrestre y para mantenerla, pues obviamente es mucho más sencillo desde ese punto de vista a nivel de traslado de elementos de una parte hacia otra parte. Muchas gracias por la respuesta, Andrés. Hay otra pregunta, sin embargo, de pronto me gustaría que la persona lo manifestara a través del audio. Es Gustavo Alexander Cepeda. Pregunta, ¿cómo hacen el acceso al mar? Es decir, ¿hay un nodo con conexión hacia el mar? Y lo otro, pregunta si se puede tener acceso a una fotografía de cómo ingresan los cables de fibra óptica al mar. Ok, bueno, las fotografías de cómo ingresan las fibras ópticas, bueno, de los cables propios, desafortunadamente por temas de confidencialidad no se los puedo mostrar. Sin embargo, muy seguramente en internet ustedes colocan beach de playa, manhole como manhole, y les van a salir un sinfín de fotografías. Entonces, ¿cómo entra el cable al mar? Eso es una pregunta muy importante. El cable, la estación terrestre, pues está obviamente situada sobre la tierra, en una calle, con una carrera, en un edificio eh, que está destinado precisamente para eso. Esa estación terrestre puede o no puede estar tan cerca de la orilla del mar. Sí, o sea, podemos estar a 200 300 metros, o podemos estar a 4 3 4 5 kilómetros. Eso depende también del diseño que se haga. Pero ese tramo de, por ejemplo, si yo estoy en una estación terrestre y voy hacia la playa para ya enterrar el cable en el mar, hay un tramo terrestre. O sea, el cable submarino, el sistema del cable submarino no es 100% sobre el lecho marino. O sea, tiene un porcentaje sobre una parte terrestre dependiendo de qué tan lejos o cerca esté el landing station de la playa. Entonces, ese tramo es un tramo terrestre de fibra, súper protegido, subterráneo, con toda la seguridad que se necesite a nivel de acceso, tapas, etcétera, porque pues, puede ocurrir también un corte en el cable submarino que no sea precisamente en el mar, sino en la parte terrestre. Entonces, ese trayecto desde el landing station hasta la playa, justo el acceso a la playa, allí hay algo que se llama el beach manhole, o básicamente es una cámara subterránea. De pronto a los que han trabajado también en los temas civiles de telecomunicaciones, encontramos una cámara subterránea grandísima donde ahí hay un empalme
entre el cable que viene de la parte terrestre contra el cable que va en la parte submarina. Ojo, no solamente a nivel de fibra óptica, sino también a nivel de la parte eléctrica. Se recuerdan que los repetidores submarinos que están sobre el lecho marino tenemos que alimentarlos con el PFE que les comenté, que es donde se genera el voltaje y la corriente. Ese cable de la parte eléctrica va en conjunto al cable de fibra óptica y en el beach manhole se hace ese adosamiento a un solo cable. O sea, es una cámara, literal, es una cámara eh, de obra civil donde ese adosamiento se realiza. O sea, se realiza la parte que va hacia el lecho marino con el cable de fibra que viene del landing station y junto también al cable de alimentación de ese a nivel de corriente y voltaje que va a alimentar los amplificadores submarinos. Muchísimas gracias, Andrés. Bien, pues agradecerle, Andrés, por el webinar, bastante interesante, como lo decía. Eh, Creo que se tocaron aspectos desde lo muy básico, quizás para las personas que no conocían nada de fibra óptica, hasta pues ya temas un poco más avanzados que incluso en algunos cursos de los posgrados y de los pregrados se, se revisan. Entonces agradecerle, Andrés, agradecerle a Stephanie también por el contacto con usted y pues allí quedamos atentos para lo que le comentaba anteriormente, de poder hacer una entrevista en el programa radial y mirar si se puede también participar en el Nodo NIM. Muchísimas gracias y a cada uno de ustedes, los participantes, agradecerles por la participación, por escuchar la charla y qué bueno que pues hayan podido estar acá presentes. Claro que Muchísimas sí. gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, que pasen una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.